Dios hace con nosotros, ¿verdad? Y obviamente tenemos que ser no solo oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Amén. Bueno, pues doy gracias por este privilegio que el Señor me da en esta tarde. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Iglesia, ¿quién vive? Cristo. Y a sus hijos, victoria, gloria al Señor. Damos gracias, hermanos, y bueno, vamos a darle celeridad. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Aleluya, amén. Cuando usted lo tenga, por reverencia a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en nuestro pie y me da un amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Hechos, capítulo 9. Y déjame su Biblia abierta en el libro de Hechos, capítulo 9, porque voy a leer un pasaje, pero vamos a estar meditando en el capítulo completo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Nos gozamos con los testimonios, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es grande y la misericordia de Dios no conoce límites, amados hermanos, ¿verdad? La hermana de Oki contaba en su testimonio, ¿verdad? Ella iba con la idea de apoyar a su esposo y resulta que la bendición va con la hermana de Oki, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios, solo el Señor sabe por qué y cómo es que obra, ¿verdad? Para bendecir a sus hijos, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok, vamos a leer la palabra de Dios honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Ayúdame a orar, hermanos. Padre bueno y santo que estás en el cielo, Señor Dios todopoderoso y eterno, te damos toda la honra, Señor, y la gloria en esta tarde, Padre, por esta palabra bendita, Señor. Padre, te pedimos que en este momento, Señor, tu palabra bendita, Señor, sea, Señor eterno, glorificada, Padre. Que tu palabra, Señor, sea germinada, Padre, en cada corazón, Señor. Te pedimos, Padre, oídos y corazones receptivos, Señor, para entender tu palabra, Señor, con lo cual tú nos quieres bendecir en esta tarde, Padre. Yo te pido, Señor eterno, que seas tú, Dios mío, dándome tu palabra, Señor. Quita todo pensamiento, Señor. Quita toda palabra que venga de mí, porque eso nada abona, Señor, eso de nada sirve. Oh Dios todopoderoso, que sea tu palabra en acción, Señor. Tu palabra es acción, tu palabra es transformadora, Dios todopoderoso. Te pedimos, Señor, que seamos, Señor, sensibles a la voz de tu palabra, Dios todopoderoso, porque tu palabra, Señor, debe de ser predicada, Señor, con todo amor, Señor, con toda benevolencia, Padre, con toda atención, porque tu palabra, Señor eterno, nos redime, Señor. Tu palabra nos lleva y tu palabra nos corrige, Padre. A tu nombre poderoso sea toda honra y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos santos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema el poder transformador de la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos piensan que el poder de Dios, su palabra, edifica? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios transforma? Gloria al Señor. Cada vez que un pecador, hermanos, amados hermanos, cada vez que un pecador se convierte a Cristo, es un recordatorio de la gracia que tiene Dios para con nosotros. Amén. El poder de la gracia de Dios no conoce límites. Y cada que una persona se arrepiente de sus pecados, cada vez que una persona confiesa a Jesucristo como su Salvador, es un motivo de alegría, hermanos, porque podemos ver que la salvación, hermanos, de Cristo está presente, hermanos. El plan salvador de Cristo no conoce límites, hermanos. El amor de Dios es para todos los que en Él creen. Aquí hemos hablado de lo importante que es tener fe, ¿verdad?
Porque hermanos, la fe es básica, ¿verdad? Si no tenemos fe, pues no podemos hacer absolutamente nada. La fe es una palabra tan pequeñita, hermano, apenas dos letras, pero encierra tanta gracia, encierra tanto poder la fe. Gloria al Señor. Es importante que tengamos fe, ¿verdad? Amén. La gracia de Dios es mayor que nuestros pecados, hermano, que nuestras iniquidades, que nuestras transgresiones. Cada uno de los convertidos a Cristo tenemos un testimonio de cómo el Señor y de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Aquí hemos escuchado testimonios de grandes hombres de Dios, de gente temerosa de Dios, que cuenta que andaba en camino torcido, hermanos, gente que andaba robando, gente que estafaba, gente que defraudaba, hermanos, gente que... Yo escuché por ahí el testimonio de un gran predicador, no recuerdo ahorita su nombre, pero él era ladrón, hermanos, y tenía una agilidad para correr, ¿verdad? Entonces era muy complicado que cuando él cometió un ilícito, ¿verdad? Los policías lo seguían, él era tan rápido, hermanos, que no había manera de que lo agarraran. Y él tal vez en su pensar creía que esto, pues que él era una persona que no se le podía tocar, ¿verdad? Una persona a la cual no podían detenerlo cometiendo esas fechorías. Hasta que llegó el punto que Dios tuvo que tomar otra acción con él. ¿Por qué? Porque en ese correr, en ese querer pues literalmente salvarse de ser capturado, ocurrió que tuvo un accidente y lo atropellaron, y esta persona le fueron amputadas sus piernas. Gloria al Señor, ¿verdad? Y era la única manera. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando en las cosas de Dios. Su mente, su corazón estaban puestas en las cosas del mundo, ¿verdad? En hacer el dinero fácil, en transgredir la ley, hermanos. Y recuerde usted una cosa, ¿verdad? Que el Señor nos llama a que nosotros respetemos las leyes humanas. Si es importante que respetemos la ley humana, muchísimo más importante es respetar las leyes celestiales. Gloria al Señor. Así que este hombre, después de que delinquía, este hombre se transformó. Este hombre le entregó todo su corazón a Dios, y ahora, hermanos, es un gran predicador. Un hombre que predica con mucha seriedad, un hombre que predica con mucha rectitud la palabra de Dios, hermanos. Y el tema es este. Hoy estamos analizando la conversión. Vamos a tratar la conversión de Saulo. ¿Cuántos no hemos leído, verdad? Conocemos quién era Saulo, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía Saulo? ¿Verdad? Que era un gran perseguidor de la iglesia cristiana, ¿verdad? No podía él soportar el hecho de que se alabara a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él traía otras tradiciones, ¿verdad? Porque él tenía conocimiento sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él traía otra dirección. Y cualquier persona que predicara a Jesucristo, pues obviamente era algo con lo que él quería combatir, evidentemente, porque no entraba en lo que él era su rectitud, en cuanto a lo que tocaba a las antiguas escrituras, en lo que tocaba al Viejo Testamento. Gloria al Señor. Actualmente sabemos, hermano, que mucho pueblo judío no aceptó a Cristo por lo mismo. El pueblo judío aún sigue pensando que el Mesías no ha venido, ¿verdad? Pero el Mesías ya vino. Los que sabemos de Cristo, sabemos que Cristo vino y su pueblo no lo reconoció, ¿verdad? La palabra dice que Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Pero gracias a eso, hermanos, es que nosotros como gentiles tuvimos acceso a esa gracia, tuvimos acceso a esa misericordia de Dios, que ahora nosotros somos considerados ese Israel espiritual. Gloria al Señor, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues como podemos leer aquí en este versículo bíblico, nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo Saulo era una persona sumamente importante, ¿verdad? Y él iba a pedir cartas. ¿Para qué? Para que literalmente, hermanos, él pudiera hacer un exterminio de todo aquel que adorara a Jesucristo, de todo aquel que confesara a Cristo como su Salvador. Gloria al Señor, ¿verdad? Y la palabra nos dice que él tenía amedrentado a todo cristiano, ¿verdad? Todo cristiano que escuchaba el nombre de Saulo temía, hermanos, porque él tenía un gran poder, porque él tenía la autoridad para poder capturar, hermano, a cuanta persona confesara a Cristo como su Salvador. Amén, gloria al Señor. Y en este camino a Damasco, el camino que este Saulo quería hacer en Damasco era seguir planificando, seguir teniendo esas cartas, ese poder para poder tomar presos a todo aquel que confesara a Cristo. Gloria al Señor.
Y es en este camino, hermanos, cuando pasa un acontecimiento maravilloso, hermanos, pasa una situación que cambia definitivamente el curso, hermano, que cambia el curso de la humanidad, ¿verdad? De todo aquel hermano que ha venido a los pies de Cristo. Hay un antes y un después de la conversión de Saulo, gloria al Señor. Sucede que él en el camino a Damasco hay un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de pronto le habla el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se queda postrado porque escucha la voz, pero no lo puede ver, pero escucha esa gran voz. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús al que tú persigues. Gloria al Señor. Amén. Entonces imagínese usted, hermano, que usted está en un camino y de pronto sale esa voz, ¿verdad? Una voz celestial, una voz con autoridad del cielo. Y le pregunta: ¿por qué lo persigues? No le dice: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los hermanos? No. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué Jesucristo hace esa énfasis en preguntarle a Saulo: ¿por qué me persigues a mí? ¿Qué mal te he hecho yo para que tú me persigas? Gloria al Señor. Amén. Y él se queda postrado y se queda atónito, hermanos, porque no es el que le está, como que alguien que viene y le habla frente a frente, hermano. Es la voz de autoridad de Jesucristo, con esa autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que se arrepienta, hermano, todo el que confiese a Cristo pueda alcanzar la salvación. Nosotros podemos entender, hermanos, yo les sé que hay un antes y hay un después, porque en los hechos poderosos de Dios siempre hay un motivo, hermano. Dios no hace las cosas por hacerlas. Siempre hay algo de sabiduría en todo lo que Dios hace. En el plan perfecto de Dios no era solamente salvar a Saulo. Había un plan más allá, hermano, amado hermano, que iba, gloria al Señor, que iba no solamente para convertir a Saulo en Pablo, ¿verdad? Había un hecho más poderoso, había un hecho más grande, hermano, que cientos de años después, hermano, hoy seguimos entendiendo lo importante que fue que llegara el momento de la conversión de Saulo, ¿verdad? Porque en el plan perfecto de Dios no solo estaba salvar a Saulo, el plan perfecto de Dios también es que nosotros nos salváramos. ¿Por qué? Porque usted va a ver más adelante cuál es el plan que tiene Dios para Pablo en esa conversión, ¿verdad? Saulo de ser un perseguidor de la iglesia cristiana, se convirtió en un gran apóstol. Y él empezó a predicar todo aquello que él no quería, todo aquello que él aborrecía. Y voy a explicarles, hermanos, por qué es que él perseguía a la iglesia. Porque muchas veces nos han dicho que él perseguía a la iglesia cristiana, pero ¿cuál era el motivo de ese malquerer de Saulo por los cristianos? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Su conversión es de tal relevancia, hermanos, que Lucas menciona esta conversión en 3 partes diferentes del libro de Hechos. Lo podemos encontrar en Hechos 9, que es el libro que estamos analizando, en Hechos 22 y en Hechos 26. La conversión de Saulo es una muestra poderosa del poder que tiene Dios, porque Dios salvó a Saulo por amor a él, pero también por amor a usted y por amor a mí. Gloria al Señor. Dese cuenta del plan perfecto que Dios tenía en esta salvación. La conversión de Saulo, amados hermanos, es el ejemplo perfecto de la gracia de Dios, que es mayor y superior a cualquier pecado, amado hermano, ¿verdad? El poder transformador, ¿verdad? De hacer posible que una persona que no tenía empatía con los cristianos, ¿verdad? Que era un perseguidor sanguinario, hermanos, porque él mataba, él no solo capturaba, sino que mataba, ¿verdad? Era un terrorista, literalmente, amado hermano. Pero esta transformación lo pasó de ser un perseguidor, hermano, a un siervo fiel de Dios. Gloria al Señor. Mire usted lo que es la voluntad perfecta de Dios, hermano. Cómo Dios se goza, hermano, porque a veces la palabra nos dice que al que más se le perdona, más ama a Dios. Y cómo no amar al Señor cuando el Señor lo ha sacado de tiniebla, cuando el Señor lo ha sacado de un hoyo profundo. Gloria al Señor. Cuando el Señor lo ha levantado, hermano, de la suciedad, cuando el Señor lo ha limpiado con esa preciosa sangre. Cuando usted ha sido transformado, hermano, porque usted no me va a decir, hermano,
que verdaderamente Dios no nos ha transformado. Cuando hemos recibido, hermano, cuando tendríamos que haber recibido el precio a nuestro pecado, hermano, los que tendríamos que estar castigados y crucificados seríamos nosotros, hermano, no el Señor. No el Señor, que ningún pecado cometió, hermano. Su único plan era redimirnos del pecado, hermano, limpiarnos. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Porque el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios no tiene límite. Y tan no tiene límite, hermano, que el amor de Dios hizo que entregara a su unigénito Hijo en la cruz para morir por nosotros. Dese cuenta, hermano, yo le pregunto mucho a cada uno de ustedes que son papás, ¿cuántos de ustedes darían sacrificio a un hijo suyo para que otra persona fuera salva? Para que otra persona se librara de la muerte. Dígame cuánto, sea sincero. Dígame quién pondría a su hijo para morir por otra persona. Y yo le aseguro que dirán nadie. Nadie lo haría. ¿Por qué el Señor lo hizo? Mucha gente podrá decir, pero pues, ¿por qué el Señor no amaba a su hijo? Claro que amaba a su hijo, ¿verdad? Pero lo amaba a tal grado que también amaba a la humanidad. Porque la humanidad, hermanos, es una creación de Dios. Y recuerde usted, hermanos, que nosotros como seres humanos somos hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Claro que nos amaba y claro que amaba a su Hijo. Y yo puedo asegurarle, hermano, que con todo el dolor de su corazón entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a su propio Hijo. Y el Hijo, por ese mismo amor, aceptó, ¿verdad? Aceptó ir a recibir ese castigo, hermano, cuando él no lo merecía. Él fue a recibir el castigo, ya sabía que él iba a morir. No solo era llegar y saber que vas a morir, hermano, saber que vas a ser blasfemado, saber que vas a ser azotado, que vas a ser escupido. Gloria al Señor. Imagínese usted todo lo que se hizo, hermano, antes de que el Señor Jesucristo pereciera en esa cruz. Y todo fue por amor, hermanos. Por eso cuando Cristo vino a tu vida y Cristo te transforma y Cristo te muestra la verdad, hermano, es que tú no puedes continuar igual. Tú no puedes seguir con el ritmo de vida que tenías antes de venir a los pies de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Amén. Tú no puedes seguir en ese pecado. Tú no puedes seguir con un pie en el pecado y con un pie en la palabra de Dios. Porque entonces no hay un crecimiento, no hay una sinceridad, una entrega total a Dios. Si decimos que amamos a Dios, hermanos, más que nuestra palabra, lo que tiene que hablar por nosotros, hermanos, son nuestras acciones. El cristiano tiene que decirlo con acciones, no con la boca. Usted no puede llegar y decir yo soy cristiano. Muchas veces, hermano, yo he escuchado conversaciones de gente en la calle, gloria al Señor, que dicen, mira, esa persona yo creo que es cristiano. ¿Y por qué piensas que eres cristiano? Mira cómo se conduce, mira cómo habla. Hermano, el cristiano se tiene que hacer diferenciar en la manera en la que viste, hermano, en la manera que habla, en la manera en cómo se relaciona con los demás, en la manera como guarda su boca, hermano, de hablar mentira, de hablar en cualquier improperio, no solo contra Dios mismo, obviamente, hermano, pero contra su prójimo, contra su hermano en la fe, ¿verdad? Inclusive hasta con los inconversos, hermano, que muchas veces le hacen al cristiano la vida imposible. Muchas veces el inconverso, hermano, se burla del cristiano. El inconverso le busca el mal al cristiano. Y el cristiano verdadero, ¿qué hace, hermano? No se engancha. El cristiano verdadero ora. Pero para ser un cristiano verdadero, hermano, hay que tener una sinceridad. Hay que verdaderamente entregar nuestra vida a Cristo, como lo hizo Pablo, gloria al Señor, que siendo un perseguidor, hermano, se convirtió. ¿Por qué? Porque fue tal, imagínense, no me puedo imaginar el nivel de ese encuentro, hermano, de saber que el mismo Jesucristo le estaba hablando y le decía, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho yo para que tú me persigas? ¿Por qué me persigues? No me conoces. Y por eso, hermano, muchas veces cuando nosotros hacemos cosas que obviamente entristecen al Espíritu Santo, hacemos cosas que entristecen a Dios, pero cuando nosotros no hemos tenido ese conocimiento de su palabra, en ese amor tan misericordioso de Dios, no nos toma en cuenta ese pecado, hermanos. A pesar de que hacemos cosas que entristecen al Santo Espíritu, que entristecen a nuestro Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos perdona, hermanos, por ese amor tan tremendo que tiene por el pecador, gloria al Señor. Y le digo, hermano, tiene amor por el pecador, mas aborrece al pecado. Son dos cosas totalmente diferentes, amado hermano.
Gloria al Señor. El pecado, hermano, nos aparta de la presencia perfecta de Dios. Mientras que el amor y la fe y la confianza en Dios nos acerca a su presencia. Amén. Y ese es el camino que tenemos que hacer todos los días, hermano. Cuando viene usted a los pies de Cristo, hermano, mire que la vida cambia, hermano. Amado hermano, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que hacer la diferencia, hermano, porque hay mucha gente aún allá afuera, hermano, que se está perdiendo en vicios, hermano. Gente que muere sin fe y sin esperanza. La Biblia, hermanos, habla de un tiempo de oscuridad, hermano. Ahora mismo estamos viviendo ese tiempo de oscuridad, ¿verdad? Porque hay gente que no conoce la palabra, aún inclusive, hermano, sabiendo que los tiempos se están acabando. Hay gente que no se acerca a Dios. Hay gente que tiene miedo, hermano. Mire, yo he escuchado gente que dice, es que no apago la luz para dormir porque me da miedo. ¿Miedo a qué? Le tienen miedo a la oscuridad, hermano. Tienen miedo de lo que va a ser el presidente. Tienen miedo de que no me vaya yo a quedar sin trabajo. Claro, humanamente hablando, hermano, nos debemos de preocupar. Cuando una situación económica nos tiene preocupados, claro, hermano, somos seres humanos. Necesitamos nuestro trabajo, ¿verdad? Nos preocupa cuando estamos enfermos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque obviamente en la enfermedad hay diferentes tipos de enfermedades que nos quitan nuestra capacidad de vivir de una manera saludable, de poder hacer actividades. Hay enfermedades que lo encaman. Entonces usted ya no puede trabajar, y si usted no trabaja no gana. Pero la confianza, amado hermano, debe de estar en que Dios tiene el poder de levantarnos. Amén. Cuando usted conoce al Señor, Aleluya. usted no se preocupa, usted ora al Señor, usted lleva la rodilla al piso, hermano. Amado hermano, ¿por qué es importante la rodilla? Porque en la rodilla nosotros nos humillamos al Señor. En la rodilla usted tiene victoria, amado hermano. En la rodilla usted tiene una comunicación de altísimo nivel con el Señor. Gloria al Señor. Usted tiene que doblar rodilla y pedirle al Señor que tome control de todo cuanto usted hace, de todo cuanto usted quiere y anhela, porque Él está en control, amado hermano. Él está en control. Dígame usted, ¿de usted qué es dueño? ¿Qué somos dueños nosotros? De nada. No puedo decir que yo controlo mi respirar, porque es una mentira. Si ahorita Dios guarde yo me infarto, yo no tengo el poder de regular los latidos de mi corazón. Yo no tengo la facilidad de poder quitar la grasa que está bloqueando mis arterias. Pero en la misericordia de Dios es que estoy vivo. En la misericordia de Dios es que hoy estoy aquí predicando su palabra y trayendo este mensaje. Porque es importante, hermanos, porque es muy importante lo que Saulo sufrió, que fue esa conversión, hermano. No solo fue que el Señor lo perdonó, porque tenemos que entender, hermanos, cuál es el sustento, cuál es la base del mensaje de Cristo. ¿Qué vino Cristo a predicar? No solo nos vino a predicar la salvación, hermano. La salvación en sí mismo tiene poder porque es un don de Dios. Es una promesa, amado hermano. Y recuerde que Dios es un Dios de palabras, un Dios de autoridad. Dios no le va a prometer a usted cosas que no le va a cumplir. Dios es un caballero. Dios, si le dice esto voy a hacer, lo voy a hacer. Como si también le dice no lo voy a hacer, no lo va a hacer. ¿Y eso le resta autoridad? No. Él es soberano. Si Dios no va a hacer algo, hermano, es porque Dios lo conoce todo. Dios sabe todo. Dios sabe qué le conviene a usted o qué cosa no le conviene. ¿Cuánta gente, amado hermano, hemos visto hermanos, gente que pide cosas a Dios y Dios le da la bendición y entonces esa persona ya dejó de clamar, esa persona ya dejó de ayunar, esa persona se apagó? O personas, amados hermanos, que se apartan, personas que se van para no más volver. Entonces dígame usted, si no, Dios va a analizar, si Dios no sabe verdaderamente, si dándonos algo, pensando nosotros que es para nuestro bien, es para nuestro mal, porque nos apartamos de su presencia. Y lo que Dios quiere es que le adoremos. Dios quiere adoradores, hermano, no por las cosas que Él nos dé, porque entonces ¿dónde está la sinceridad del amor de nosotros a Dios? La sinceridad al amor de Dios debe de ser demostrada. Amén. ¿Verdad? No importa, hermano, si estamos en medio de una prueba, si estamos enfermos. Pablo decía, ¿verdad?, que el morir para él era ganancia. ¿Por qué? Porque se va con la presencia del Señor. Pero si por los temas del Señor, por los asuntos del Señor, Pablo se tenía que quedar, pues se quedaba gustoso. ¿Por qué? Porque el tiempo que a nosotros el Señor nos dé vida, amados hermanos, es un tiempo que debemos de aprovechar para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado hermano,
Nunca, nunca, óigalo bien, amado, la palabra de Dios nunca está de más. La palabra de Dios tampoco sobra, amado hermano. La palabra de Dios es fundamental, no solo para nosotros como cristianos, para seguirnos preparando, sino para llevar ese mensaje, hermanos. Esa palabra que salva. Usted no salva por su gracia, usted salva porque la palabra en sí misma tiene el poder de salvar. Pero es importante que nosotros nos preparemos, amado hermano. Si usted va a salir a predicarle a alguien, pues usted tiene que entender que el que va a hablar por usted no es usted mismo. El que va a hablar por usted es Dios. Yo no tengo nada, hermano. Si yo predico bajo mi cuenta, amado hermano, no voy a conseguir nada. Y si yo le hablo a alguien, yo no me puedo enojar porque ese alguien, a lo mejor yo invité a la iglesia y ese alguien no vino a la iglesia. Y entonces yo no puedo traer a la gente a la fuerza. Eso no lo voy a hacer yo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Lo que sí puede hacer usted y lo que yo puedo hacer, amado hermano, es prepararse. Porque si Dios ya nos ha salvado, pues hay que hacer más cosas. No solamente es la salvación. La salvación implica mucho más allá, hermano. No es solo la celebración de decir, Señor, gracias, porque en tu gracia y en tu misericordia yo soy salvo. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay de mis familiares? ¿Qué hay de mi papá que no está convertido? ¿Qué hay de mi hermano que no está convertido? Y así, amado hermano, ¿qué hay de mis primos, de mis tíos, de mis mejores amigos, de compañeros que conozco? ¿Qué hay de gente que no conozco, pero que no conocen la salvación de Cristo? Entonces dése cuenta, amado hermano, que no solo es ser salvos, es trabajar para el Señor, es trabajar con humildad, entendiendo, amado hermano, y aquí es algo muy importante que yo quiero hacer un paréntesis y un énfasis, hermanos. No podemos confundirnos, amados hermanos, porque el don viene de Dios. Si usted canta bonito porque es un Dios que Dios ha puesto en usted. Si usted predica bonito, es porque Dios le ha dado ese don. Pero nada en sí, amados hermanos, es de nosotros. Amén. No podemos ser vanagloriosos, no podemos tratar de conseguir una gloria que no nos pertenece. La gloria es para Dios. Aleluya. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Así que todo intento, amado hermano, de aquel que quiera hacerse de gloria, no podría alcanzarla, hermano. Sería vanagloria. Y la vanagloria no le agrada al Señor. Por eso es importante que seamos humildes. Que sepamos, hermano, qué podemos y qué no podemos hacer. Las cosas que yo puedo cambiar, amado hermano, las tengo que trabajar. Porque para eso Dios me dio un cerebro, para eso Dios me dio una inteligencia. Pero hay cosas, amado hermano, que no están a mi alcance cambiar. Y a esas cosas yo las tengo que poner en la mano de Dios. Con la humildad con la que Cristo nos enseñó. Porque si hubo una persona humilde en esta tierra, se llama Jesucristo. Él vino como hijo del Dios vivo. Y Él vino y no vivió en una vida de lujos, amado hermano. Él vivió pobremente, ¿verdad? Él pudiendo venir en otra situación, ¿verdad? Pudiendo venir como ese hijo de Dios altísimo, ¿verdad? Pudiendo venir como rey, vivir como un rey. Vivió de una manera humilde para demostrar a la humanidad que Dios admira, que Dios ama a la persona que es humilde. Pero en su palabra dice que el altivo lo ve de lejos. ¿Por qué? Porque la altitud, la altivez no tiene nada que ver con la santidad, amado hermano. La santidad se debe de predicar. Es necesario que busquemos la santidad. ¿Por qué? Porque sin ella, amado, es imposible. Óigalo bien, no nos engañemos. Si no hay santidad, no podremos ver al Señor. Sin santidad, nadie, hermano, nadie. No hay acepción de personas, gloria al Señor. Sin la santidad del Señor, nadie lo podrá ver. Por eso es importante, amado hermano, día con día el Señor nos regala un día más de vida. No es un día más de vida. La gente que camina sin Cristo, la gente que se la vive literalmente, pues tal vez hay gente que maldice, hay gente que se tiene autocompasión. Y en vez de ver el día como un día, una oportunidad diferente, es como un día más para seguir sufriendo. Otro día que sigo enfermo, y otro día sin trabajo, y otro día sin dinero, y otro día en mi soledad. Eso pasa, hermanos, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero cuando está el Señor en nuestro corazón, hermanos, sí estamos enfermos, sí estamos en pruebas, pero sabemos que no caminamos solos. Vamos en la presencia de nuestro Dios. Y hay que ser probados, amado hermano. Hay que pasar el fuego. No hay manera de que nos podamos librar de eso.
No hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué el oro se tiene que pasar por ese proceso de fuego? ¿Por qué al oro se le tiene que utilizar fuego? El oro por sí mismo es brillante, ¿verdad? Pero ese brillo, ¿de dónde viene? Viene de un proceso de fuego. Para quitar impurezas, quitar imperfecciones. Y el fuego resalta la viveza de ese color. Resalta la pureza del oro. El cristiano tiene que ser pasado por fuego, amado hermano. Porque en el fuego, amado hermano, es cuando uno demuestra el amor a Dios. Porque mientras yo estoy con salud, mientras yo tengo trabajo, mientras todo va en mi vida bien, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando vienen las pruebas? ¿Qué hay cuando vienen enfermedades? Y muchas veces, amado hermano, el enemigo es malo. El enemigo sabe dónde nos puede dar y dónde nos va a doler que nos da el enemigo. Y ahí es, amado hermano, donde nosotros debemos mostrar el amor en el Señor, en la prueba. Porque en la abundancia, hermano, pues inclusive hay gente que se olvida de Dios. A Dios hay que darle gracias en los momentos buenos, pero muchísimo más gracias en los momentos difíciles. Porque en el momento difícil, amado hermano, no hay dinero, óigalo bien. En el momento de prueba, en el momento difícil, no hay dinero, no hay amigo, no hay nadie que le dé la solución. El único que está con usted en esos momentos es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Déselo grande al Señor, es para el Señor, déselo grande. Amén. Entonces, amado hermano, hay un plan del Señor. No solo es salvar, no solo es que seamos salvos. El plan perfecto de Dios es que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, que obviamente amemos al Señor con todo nuestro corazón. Pero que también, amado hermano, de cualquier don que Dios le haya dado, usted lo tiene que poner al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer, amado hermano, ¿verdad? La mies es mucha y que hay poco obrero. Su palabra lo dice, mucha es la mies y pocos los obreros. Una vez que venimos al conocimiento de la palabra de Dios, es importante, amado hermano, que uno crezca. Uno no puede quedarse con el conocimiento y guardarlo, hermano, porque pues la fe es importante activarla. ¿Cómo se activa la fe? Trabajando. ¿Cómo se activa? Buscando la oración, buscando la predicación, amado hermano. Cuando usted predica, usted da un mensaje, y ese mensaje el primero que aprende es usted mismo. Yo le doy gracias al Señor porque tengo el momento y la oportunidad en esta tarde de dar esta palabra, pero estoy aprendiendo, amado hermano. Y la palabra de Dios nunca es, la palabra de Dios es infinita. Amén. Nunca usted va a dejar de aprender de su palabra. Amén. Y mire usted se quiere volver erudito, usted se quiere volver todo un experto en la palabra de Dios. La única manera de hacerlo, amado hermano, es adentrándose en la palabra, buscando en la palabra de Dios, pidiéndole a Dios la dirección perfecta, porque no es nada más leer por leer la Biblia, amado hermano. La Biblia hay que escudriñarla. ¿Qué quiere decir escudriñarla? Hay que desmenuzarla. Hay que poner la palabra de Dios en el contexto. ¿De dónde es que se escribe esta palabra? ¿Dónde me encuentro ahora? ¿Por qué la palabra de Dios muestra esa vigencia? ¿Por qué la palabra de Dios sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que la palabra de Dios nunca pierde vigencia? ¿Quién me puede contestar? ¿Por qué la palabra de Dios no pierde la vigencia? Porque es palabra viva. Porque es palabra viva, porque es palabra pura. ¿Quién más? Sabia. Porque es palabra sabia. Porque esto, amado hermano, yo se lo enseño físicamente. Esto es un libro que tiene una letra impresa. Físicamente hablando, este es un libro con letra. Pero, amado hermano, esta es palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no pierde la vigencia, amado hermano, porque usted le puede leer muchas veces el mismo capítulo. Yo conozco mucha gente que le encanta el Salmo 23. A mí en lo particular me gusta el Salmo 23. Usted lo puede leer 1000 veces. Todo el mundo aquí estoy seguro que ha leído el Salmo 23. Díganme, amado hermano, cuánta gente no ha encontrado, cuántos de ustedes no han encontrado significaciones diferentes en el Salmo 23. ¿Y saben por qué? Porque Dios habla a través de esta palabra. Y Dios no le va a dar el mismo mensaje una y otra vez. Dios le va a dar el mensaje acorde a lo que Dios tiene para usted. Gloria al Señor. Dios tiene un plan con nosotros. Dios nos tiene que transformar. Dios nos tiene que cambiar. Si quiero servirle a Dios, pues me tengo que disponer. Hay cosas que no dependen de mí, amado hermano. Hay una sola cosa que depende de mí, ¿verdad? Y eso es regirme
a la voz de Dios. Si yo quiero verdaderamente servirle a Dios, porque yo puedo decir, yo le quiero servir a Dios, pero ¿cómo le voy a servir a Dios? Si yo no ayuno, si yo no voy a la iglesia, me tengo que someter ¿por qué no es lo que yo quiera hacer, hermano? Porque es la voluntad de Dios. Aquí lo importante es agradar a Dios antes que a nosotros. Usted, amado hermano, usted dice, bueno, yo quiero hacer mi voluntad. Hay gente muy voluntariosa. Hay gente que dice, no, es que las cosas se hacen así porque así lo digo yo. Ok, bueno, pues el Señor le va a decir, ve adelante y haz las cosas como tú quieres. Y ahí, hermanos, es donde entra la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿qué hay de la voluntad perfecta de Dios? Como su nombre lo dice, en la voluntad perfecta de Dios todo es perfecto. Si usted hace las cosas como Dios quiere que las haga, hermano, toda la cosa que venga para usted va a ser bendición. Porque Él lo conoce todo, amado hermano. Nosotros a veces, lo que más nos cuesta a nosotros trabajo como cristianos es esperar en el Señor. Y aquí yo mentiría a alguien, amados hermanos, si alguien le dice que es una perfecta persona que sabe esperar el tiempo de Dios. En algún momento, amado hermano, cuando la respuesta no viene en nuestra naturaleza humana, por supuesto que puede haber un dejo de tal vez de hartazgo o tal vez de decir, pues Dios no me oye, porque es nuestra naturaleza humana, nuestra imperfección humana. Y la imperfección humana, amados hermanos, se acrecenta en los problemas. Porque allí entonces el enemigo sutilmente se le empieza a meter y le dice, mira, tanto que le oras a Dios, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y misma familia de usted, amado hermano, que no conoce la palabra, le dice, mira, tú tanto que vas a la iglesia y nada te sale bien. ¿Verdad? Pero hay que saber esperar en el tiempo de Dios. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos, amados hermanos. Y eso tiene que ver mucho con la fe. La fe produce paciencia. Hay que ser pacientes, hay que saber aguardar en el tiempo perfecto de Dios. Y por ello, amado hermano, es que nosotros tenemos esa voluntad de decidir si verdaderamente yo quiero servir a Dios. ¿Qué tengo que hacer para servir a Dios? No voy a decir aquí, amado hermano, que yo soy mejor o peor que usted, ¿verdad? Porque para el Señor no hay acepción de personas, el Señor no hace distinción, el Señor nos ama a todos por igual, y el Señor nos reclama y nos pide a todos lo mismo, amado hermano. Nos pide fe, nos pide que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y una vez que Cristo viene a tu vida, amado hermano, tú tienes que disponer tu corazón y poner tu oído bien fino para escuchar su voz, para escuchar su palabra. Porque al igual que Saulo, él tuvo una instrucción. Vamos a continuar más adelante con el capítulo, pero él tuvo una serie de ordenanzas que Dios le da. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo empezó a obedecer la voz de Dios. No me quiero ni imaginar, amado hermano, el poder sobrenatural de escuchar la voz de Jesucristo. Yo alguna vez, yo aquí lo he contado, tuve un sueño, amado hermano, soñé yo que caminaba en un desierto y yo iba trajeado con otros dos varones, íbamos caminando en el desierto, amado hermano, y íbamos hacia algún lado, pero caminábamos en ese desierto y el desierto no se acababa. Y de pronto de esos tres varones llega un primer varón al cual Dios le da un mensaje. Yo no escuché en mi sueño, yo no escuchaba qué le decía a esos varones. Pero el varón decía, el Señor me ha hablado, y compartía que era lo que el Señor le había dado. Y el segundo varón lo mismo. Y seguíamos caminando y a mí no había mensaje, amado hermano. Para mí no había ninguna palabra, pero yo seguía caminando junto con otros dos varones. Y de pronto, amado hermano, empiezo a caminar y en el camino me reviso la planta de mi pie, ya traía un gran agujero en mi zapato en el sueño, producto de tanto caminar. Y entonces yo me sentía triste. En el sueño yo sentía tristeza, sentía preocupación, porque decía, ¿por qué a estos dos varones el Señor les ha hablado y a mí no me habla? Y en el mismo sueño yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué no me hablas? ¿Qué tengo yo de diferente con estos varones que a mí no me hablas? Y yo seguí caminando, me caí, hermano, en el sueño y seguía caminando. Y yo escuché la voz, amado hermano, yo escuché una voz como nunca más en mi vida, amado. En el sueño yo escuchaba que decía el Señor, sigue caminando porque tu bendición se acerca.
sigue caminando. Es necesario que sigas caminando, amados. Y yo escuchaba esa voz con una potencia como nunca la he escuchado, amado hermano. Una voz de autoridad, una voz potente. Y esa es la voz de nuestro Dios. Amén. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser sensibles. Y mientras tengamos la comunión con el Señor, mientras busquemos la palabra, mientras hagamos las cosas que Él demanda de nosotros, tenga por seguridad que nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas tienen que ser cambiadas, amado hermano. No solo es el milagro de la salvación. La salvación va mucho más allá. No solamente es decir que quiero ser salvo, que quiero, obviamente, ¿verdad?, ser uno de esos propietarios de esas casas tan hermosas que el Señor prometió, de esos lugares que el Señor prometió a su partida, ¿verdad? Cuando Él se va, dice que es necesario que Él se vaya, porque hay que hacer muchas moradas para nosotros. Pero hay que pelear nuestra morada, amado hermano. Hay que pelearla, porque la salvación nosotros no pagamos nada. Podríamos decir que nada nos costó, fue gratis. Pero con esa misma facilidad, también con esa misma facilidad la podemos perder. Esta es una guerra, amado hermano, que usted tiene que dar la pelea todos los días de su vida. Amén. Hasta que el Señor venga o el Señor lo llame a su presencia. ¿Que podemos tener fallas? Claro que podemos fallar, somos seres humanos. Pero no es lo mismo, amado hermano, cuando usted falla por una cuestión ajena a usted, a cuando usted lo hace intencionadamente. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe cuándo usted está pecando o cuando va a caer a hacer algo de lo que Dios no se va a agradar. Para eso tiene usted el Espíritu Santo, que lo redarguye y le dice: no hagas esto, porque no vas a agradarme, no vas a agradar a Dios. Te vas a agradar a ti como en tu carne, pero a Dios no lo vas a agradar. Y no solo no lo agradamos, amado hermano, sino que lo ofendemos de una manera grave. Más viniendo cuando alguien conoce la palabra de Dios. Eso es bien peligroso, amado hermano, eso es grave, porque somos conocedores de su palabra. Y tenemos que hacer la diferencia, porque hay mucha gente, amado hermano, como yo le digo, que se está perdiendo. Gloria al Señor. Vamos a seguir avanzando, amén. Gloria al Señor. El versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, escucharon. Aquí nos relata que ellos escucharon la voz, pero no veían a nadie. Amén. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Por qué no veía a Saulo, amado hermano? Porque esa luz era tan grande, el poder tan grande de esa luz, que lo dejó ciego, se quedó ciego, ¿verdad? Porque era tal la magnitud de esa luz, de la luz de Cristo, que lo dejó ciego. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Óigate, ponga atención en estos versículos, amado hermano. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria al Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaran tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Mira, amado hermano, el plan perfecto de Dios. Gloria al Señor. A pesar de que era alguien que asolaba a los cristianos, obviamente le temía, porque él tenía esa autoridad para encarcelar, tenía autoridad para matar, ¿verdad? Cuando viene Ananías y le dice al Señor que vaya y que
y que en el nombre de él recobre la visión, le dice: Señor, este hombre persigue a tu pueblo. O sea, Ananías tenía miedo, pero Dios le dijo: ve, te estoy ordenando que vayas vas en mi nombre y vas a hacer una encomienda que yo te estoy dando, que es que tú le des la visión a este hombre, porque instrumento escogido es para mí este hombre. Tenía una misión importante, amado hermano. Y uno diría: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre, pues ruin, amado hermano, perdón que lo diga, pero un hombre ruin que perseguía a todo aquel que confesaba a Jesucristo para encarcelarlo, para maltratarlo, para matarlo, cómo era posible que esa misma persona, pues Dios tenía ya una encomienda para él? Y uno diría: pero ¿cómo es posible? Habiendo tal vez otros varones, ¿verdad? Habiendo tal vez otras personas a las cuales Dios pudiera encomendar. Pero ¿por qué lo hizo él? Porque Dios se magnifica, amado hermano. Dios se manifiesta en cosas que uno verdaderamente, el entendimiento humano no comprende. Solo Dios es sabio. En esa sabiduría perfecta, amado hermano, Dios sabe cómo se va a glorificar en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dice que escoge de lo más ruin de este mundo? ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué? Porque es necesario que Dios muestre a la humanidad el poder supremo de Dios. Dios tiene que manifestar su poder. Gloria al Señor. Y por eso es que Ananías va, y bueno, Ananías va y lo toca y le dice que en su nombre reciba la vista. Ahora la vida ha cambiado completamente. Gloria al Señor. Ahora ya no es más Saulo, ahora es Pablo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, quisiera que analizáramos un poco, amados hermanos, de dónde viene ¿cómo decirlo? ¿De dónde viene este no gusto de los cristianos por Saulo? Amén. Bueno, pues como ustedes saben, Saulo nació en Tarso, ¿verdad? Una ciudad cosmopolita, centro del pensamiento grecorromano. Amén, gloria al Señor. Lo que le permitió crecer en una sociedad pues avanzada, ¿verdad? Pero a pesar de esto, él nunca perdió su raíz judía. Gloria al Señor. Alexandra, pásame la siguiente lámina, por favor, hija. Y él se asumía y se enorgullecía de ser hebreo. Y eso lo dice él en 1 Timoteo 14:16. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Note usted, amado hermano, lo que él dice: salvar a los pecadores, y él se asume como pecador y se asume como un primer pecador. A pesar de que era un hombre, hermanos, que tenía esa sabiduría, que era un hombre que leía las antiguas escrituras, que fue un hombre que se preparó, ¿verdad? Para leer la Torá, para escuchar la palabra de Dios. Era una persona altamente preparada, era una persona sumamente inteligente, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor a la vida de él, cuando viene el Señor a su vida, cuando ha llegado el Señor a mi vida, las cosas cambian, hermanos. Y el Señor nos transforma, y él aquí se reconoce como un pecador. Muchas veces, amado hermano, es difícil cuando ¿quién de ustedes les gusta que le digan las cosas que no le gustan oír a nadie, ¿verdad? Cuando hablan de nosotros, nos gusta que la gente hable bien de nosotros. Todo el mundo nos gusta que hablen bien de nosotros. Pero a veces, amado hermano, cuando alguien con la autoridad viene y le dice: mira, tú eres esto y esto y esto, no nos agrada que alguien más nos diga. Porque es algo que perfectamente sabemos. Sabemos en qué fallamos. Sabemos lo que no nos gusta de nosotros. Y aquí, hermanos, esta transformación que el Señor hizo en Saulo, lo llevó a reconocer que Cristo vino a salvar, ¿verdad?, a los pecadores, y que Él se asume como ese pecador. Él se asume como el primer pecador, ¿verdad? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, mostrándose en mí no alcanzo a ver. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria al Señor.
Dese cuenta, amado hermano, cómo el Señor no solo nos limpia, el Señor nos transforma. Debemos de ser limpios, obviamente, porque no puede haber pecado en nosotros. Para estar en un nivel de santidad con el Señor, lo primero que el Señor hace es limpiarnos. Pero ahora, después de que somos limpiados del pecado, hermano, hay un segundo paso, que es ser transformados. Buscar la santidad, ¿verdad? Tenemos que ser santos. ¿Para qué? Para que podamos servirle a Dios con el plan perfecto que tiene Dios. Así es que este es el momento, el tema por cual Saulo perseguía a la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque él traía una instrucción, porque él no conocía el poder de Jesucristo, hasta que Cristo mismo se presenta delante de él y lo cuestiona: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues si tú no me conoces? Y Cristo, a pesar de que este hombre era un gran perseguidor, no perseguía a los cristianos, perseguía a Jesucristo. Es muy diferente, amado hermano, que persigan a un grupo de personas a que persiga al mismo Jesucristo. Y él le dice, Jesucristo no cuestiona por qué nos persigues, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues mi palabra? ¿Por qué me persigues a mí? Si tú a mí no me conoces. Pero en ese amor, él tuvo misericordia de él y ya tenía esa encomienda, amado hermano. La encomienda que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y mire usted cómo fue ese ministerio de Pablo. Pablo se fue a predicar pues prácticamente en todo el mundo la palabra de Dios. Y obviamente cuando Pablo llegaba, pues la gente tenía miedo. O sea, pero si hace unas semanas atrás nos perseguía, buscaba cartas para que nos encarcelaran. Y yo quiero imaginar que fue difícil, amado hermano. Ese comienzo de Pablo fue difícil. ¿Y por qué logró lo que Pablo logró, amado hermano? ¿Usted por qué lo piensa? ¿Por misma gracia de Pablo? Claro que no. Porque el plan perfecto de Dios estaba en Pablo. La presencia perfecta de Dios estaba en Pablo. Gloria al Señor. La palabra poderosa de Jesucristo estaba en Pablo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que escuchara el mensaje de salvación procediera al arrepentimiento. Y mire usted la gracia que tuvo el Señor en Pablo y todo lo que Pablo hizo. Todo el lugar cuando él fue a predicar. Predicó en misma Roma, amado hermano. Predicó la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y obviamente tuvo que ser víctima ahora él de persecución. Porque obviamente él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Él tuvo que pagar el precio, amado hermano. Pagó el precio de servir a Jesucristo. Pero lo debe de pagar gustoso, amado hermano, porque su palabra dice que si usted pierde la vida por su nombre, pues usted tendrá ganancia, porque Dios reconocerá lo que usted hace por Dios, por servir a Dios. Vamos a ser malqueridos, amado hermano, vamos a ser perseguidos en algunos lugares. Ha habido gente, hermanos, que los han matado porque su único pecado fue predicar a Jesucristo. Gente perseguida, amado. Hay países, sobre todo en los países árabes, difícil que entre el mensaje de salvación. Pero Dios nos ha llamado con ese propósito. No solo a que seamos salvos, sino que llevemos la salvación, llevemos el mensaje de la salvación en Cristo para los que no le han conocido. Pareciera mentira, ¿verdad?, que viviendo en el año que vivimos, poder pensar que hay lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Y en efecto, amados hermanos, hay lugares donde el mensaje salvador no ha llegado. Es a lo que Dios ha llamado. Y por eso, amados hermanos, es que el amor del Señor ha retrasado la venida de Cristo, porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor está dando tiempo, amado hermano, a que la humanidad se arrepienta, a que más y más almas se arrepientan y vengan al camino de Jesús. Porque imagínense, Él pagó el precio en la cruz, murió por nosotros. Todo aquel que se condena, de alguna manera, amado hermano, la sangre de Cristo se derramó por esa persona en vano, porque no procedió a un arrepentimiento. El Señor hizo lo más difícil, hizo lo más complicado, que fue pagar por nosotros. Fue a una cruz, amado hermano, sin merecerlo. Y en esa cruz, en los tiempos antiguos, la gente que moría crucificada era como lo típico, ¿no? Como ahora en tiempos modernos era la inyección, la inyección letal,
o más atrás lo que era la silla eléctrica, ¿verdad? En esos tiempos la gente le daban muerte, a la gente que delinquía le daban muerte en la cruz. Y mucha gente consideraba que eran malditos por morir en la cruz. Era maldito. Eran malditos, lo dice bien el Era hermano. muerto en la cruz, era maldito. Era maldito, amado hermano. Y el Señor fue en esa cruz, y el Señor, ¿qué dice la palabra? El Señor recibió toda esa maldición Amén. en su cuerpo, Bueno, en su ser, siendo que Él no hizo nada, amado hermano. Él no cometió ningún pecado. Y Él cargó con el precio de todos nuestros errores, cargó con el precio, amado hermano, de nuestras fallas, de nuestros pecados, sin merecerlo. Amén. Y por esa prueba de amor es que hoy usted y yo podemos ser salvos, que hoy usted y yo podemos predicar con la autoridad, amado hermano, la palabra de Dios. Usted no va a predicar, si usted sale a predicar, amado hermano, usted no va solo. Usted lleva la autoridad de Dios. Va conmigo. Hay que predicar con autoridad y ser seguro, amado hermano, porque no vamos solitos. No hay que tener pena, no hay que tener miedo. Habemos gente, hermano, que tenemos facilidad de palabra, otros no la tenemos. Pero cuando Dios manda a alguien, amado hermano, usted solo disponga el corazón. Es lo único que necesita usted. Amén. De usted, solo el corazón. Porque todo lo demás lo hace el Señor. Pero Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que usted ponga todo por Él. Que usted se someta, lo dice bien nuestro hermano. Sométase a la presencia de Dios. Sométase a la voluntad de Dios. ¿Quién mejor que Él puede saber qué es lo que más nos conviene, amado hermano? Solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Él tiene un plan perfecto. Y este es el plan, amado hermanos. Usted debería sentirse, o usted y yo debemos sentirnos orgullosos de saber que Dios, siendo Dios, nos contempla. Que Dios quiere que hagamos algo. Cuando Él, claro que lo puede hacer todo, porque Él tiene esa capacidad de hacerlo todo. Pero hay que sentirse privilegiado, amado hermano, que Dios nos tome en cuenta. Porque al final hemos sido llamados a ser salvos, pero también hemos sido llamados a ser servidores de Dios, servidores de Cristo. Y debe de ser un orgullo, amado hermano, decir: yo soy cristiano y yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, porque yo estoy aquí porque Cristo murió por mí. Si estoy aquí hoy, amado hermano, delante de ustedes, porque Jesucristo murió por mí, porque Él pagó el precio en la cruz. Muchos dirán: no, pero pues es que yo cuando a Cristo lo mataron, yo todavía ni en planes estaba. Es la típica, ¿verdad? Pero, amado hermano, eso es el precio que Él pagó, ¿no? Por los que estuvieron en ese tiempo, los que tendrían que venir y los que estamos ahora y los que vendrán, amado hermano. Esta preciosa salvación, esa temporal, amado hermano, es para el resto de la humanidad hasta que Él venga en esa gloria y en esa majestad que Él habla la Biblia. Porque Él vendrá, amén. Él vendrá ahora en esa majestad de Dios. Va a venir por su pueblo, amado hermano. Ya Él murió por nosotros, derrotó la muerte, ¿verdad? El enemigo pensó que por un momento había podido con Él. Cuando lo ve perecer en la cruz, hubo fiesta en esas regiones, amado hermano, porque pensaron que ahí se acabó todo. Pero después el Señor resucita como Él lo predijo, como Él lo dijo, como Él lo predicó. Y resucita y eso fue una gran humillación para ese enemigo, amado hermano, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de poder y gloria. Dios tiene autoridad, amado hermano. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y tenemos que prepararnos, amado hermanos. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan, el tiempo se está agotando, verdaderamente lo digo. Aquí ya escuchamos testimonios de lo que se están haciendo y que esa agenda, amado hermano, que tienen los presidentes mundiales, una agenda que va totalmente, diametralmente opuesta a lo que es el plan de Dios. Estas gentes tienen una agenda exterminadora, ¿verdad? Y hay gente que se preocupa, amado hermano, hay gente que está temerosa, pero si usted tiene al Señor en su corazón, usted sabe que venga lo que venga, amado hermano, usted está protegido. Nosotros vamos a vencer. Nosotros vamos a vencer porque tenemos al poderoso de Israel con nosotros. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Denle un aplauso grande al Señor. Entonces, amados hermanos, si Pablo mismo, ok, ya voy a terminar, amén. Amado hermano, si Pablo mismo, ¿verdad?, tuvo esa transformación. La transformación de Pablo no fue ni mayor ni menor que la suya.
Porque el Señor sabe en qué momento llega cada uno de nosotros. El Señor sabe de dónde nos ha sacado. Pero definitivamente, hermanos, para nosotros los que son los creyentes, para nosotros los que tenemos la dicha de conocer al Señor, podemos ver que la conversión de Pablo definitivamente, de Saulo a Pablo, definitivamente marcó un antes y un después en la vida cristiana. Y así como Pablo fue transformado, cada uno de nosotros podemos ser transformados. Lo único que tenemos que hacer, amados, es tener un corazón dispuesto a humillarse ante la presencia de Dios y hacer su palabra conforme a su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre bueno y santo, bendito Dios que estás en el cielo, soberano Rey, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú no nos dejas de tu mano, Señor. Porque aún en medio, Señor, de pruebas, Señor, tú estás con nosotros. Porque en medio de pruebas, Señor, en medio de tribulaciones, Padre, tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias por este poderoso mensaje, Señor, que nos recuerda la importancia, Señor, de guardar nuestra salvación, Señor, pero más aún, Padre, de trabajar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, de buscar a aquellas almas, Señor, que aún no te conocen, Padre, de llamar a aquellas almas, Señor, que están perdidas, Señor, en drogas, que están perdidas, Dios mío, en situaciones, Padre, que están muy lejos, Señor, de lo que es tu amor perfecto en tu plan salvador, Dios mío. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú, Dios mío, dándonos, Señor eterno, en esta hora, Padre, tu bendición, Señor, que seas tú alentando a este pueblo, Señor, a buscar tu presencia, mi Dios eterno, a ser más conocedores de tu palabra, Señor, a leer más tu palabra, Señor, a poner nuestra rodilla en el piso, Señor, en señal de que estamos dispuestos, Señor, de queremos servirte, Dios mío, porque para nosotros, Señor, no podría haber más grande privilegio, Señor, que ser servidores tuyos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes en esta tarde, oh poderoso Dios, manifiesta tu poder y tu gloria, Señor. Te pido por nuestros familiares, Señor, por las personas que están enfermos, las personas, Señor eterno, que están en cama, Señor, que tal vez están permaneciendo, Señor, en los últimos minutos en este plano, Señor. Yo te pido que tu mensaje salvador llegue hasta esos lugares, hasta esos hospitales, Señor. Que nadie parta sin tu presencia, Señor. Que nadie se pierda, Padre, porque la sangre de Cristo se derramó con ese propósito, Dios mío. Que todo mundo sea salvo, Señor. Que todo mundo, Señor, habitemos contigo, Padre, en tu reino. Oh Dios mío, gracias, Señor, por esta palabra. En tu santo nombre, Padre, pedimos por cada uno de nuestros familiares. Oh poderoso Dios, te vamos a pedir, Padre bendito, en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo a nuestro hermano Simon, Señor, que ha decidido, Padre, aceptarte como tu único y suficiente Salvador. Oh Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque motivo de alegría, Señor, hay fiesta en los cielos, Padre, cada que un alma, Señor, se arrepiente y confiesa a Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Padre, bendice a nuestro hermano Simon. Oh Dios mío, que ha dado este gran paso en esta tarde, Dios mío, que vamos a ser testigos, Señor, de esta confesión. Yo sé que hay fiesta en el cielo, Señor. Yo sé que tú trajiste a Simon con propósito en esta tarde, Dios mío. No vino nada más porque sí, Padre. Ha venido, Señor, para escuchar el plan salvador que tú tienes con él, Dios mío. Te pido que lo bendigas, Señor. Y así como él va a dar este paso, Señor, que toda su familia, Señor, dé el paso, Señor, hacia la salvación en Jesucristo, quien ha pagado, Señor eterno, el precio de cruz, quien ha pagado por nosotros, Señor amado. A tu nombre poderoso sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén.